Hola chicos, hoy vamos a explicar las oraciones simples según la naturaleza del predicado y lo extenderemos a lo largo de 3 vídeos, ya que es un tema bastante complejo. Estamos por tanto hablando del segundo criterio de clasificación de las oraciones simples. Si os acordáis, en el vídeo anterior vimos la clasificación según la modalidad oracional. Bien, primero de todo vamos a decir qué es la naturaleza del verbo. Cuando hablamos de la naturaleza del verbo nos referimos a su significado, a su comportamiento en la lengua. Es decir, según si tiene un significado abstracto, más concreto, o si va acompañado de ciertos complementos o no suele llevarlos. Esto es cómo se comporta, cómo es la naturaleza de un verbo. Acordaros que en vídeos precedentes dijimos que en lengua castellana tenemos dos tipos de predicados, el predicado nominal y el predicado verbal. El predicado nominal se construía con los verbos ser, estar y parecer, mientras que el predicado verbal se construía con el resto de verbos. Bien, aquí en la pizarra tenéis dos tipos de oraciones. En la primera categoría, las oraciones atributivas y las oraciones predicativas. Las oraciones atributivas serían las que se construyen con los predicados nominales, ¿no? Con los verbos ser, estar y parecer, mientras que las predicativas serían las que se construyen con predicados verbales, con el resto de verbos. Vamos a verlo con ejemplos. Dice, Juan es muy valiente, Juan es un buen nadador. Bien, si nos fijamos en las oraciones atributivas, lo que verdaderamente estamos haciendo es que estamos calificando al sujeto. La palabra más importante en las oraciones atributivas es el atributo, justamente. ¿Por qué? Porque si yo elimino el verbo, no pasa nada, sigo consiguiendo el objetivo de la comunicación. Sigo diciendo que Juan, podríamos sintetizar el significado de esta oración diciendo Juan igual a valiente o Juan igual a buen nadador. De hecho, un extranjero que está aprendiendo español, si oye Juan y valiente, puede relacionarlo, aunque no vea este verbo. Por eso es el atributo la palabra más importante de este predicado. Como hemos dicho, va con verbos como ser, estar y parecer, y la última característica importante es que será este atributo quien seleccione el tipo de sujeto. Es decir, si yo tengo una frase como la mesa es valiente, el adjetivo valiente no puede ir con mesa porque requiere un sujeto animado. Por tanto, las características significativas de significado de este atributo lo que hacen es determinar cómo será el sujeto. Por eso decimos que las oraciones atributivas son, por tanto, las que tienen toda la potencia sintáctica y semántica en el atributo. Las oraciones predicativas, en cambio, si os fijáis, dicen Juan nada muy bien, Juan regaló un ramo de flores a María. En este tipo de oraciones, primero de todo, no van con verbos como ser, estar y parecer, y la palabra más importante serán los verbos, justamente. El verbo nada y el verbo regalar. Son las palabras más importantes sintáctica y semánticamente. ¿Por qué? Sintácticamente porque nos describirán lo que hace el sujeto. Nos dicen que Juan nada. ¿Quién nada? Juan. Y nos dicen que Juan regala. Es decir, nos explican cómo se comporta el sujeto. En cambio, semánticamente también serán muy importantes, porque según el significado de nadar y según el significado de regalar, exigirán unos complementos u otros. Por ejemplo, yo siempre regalo algo, un ramo de flores, objeto directo, a alguien, objeto indirecto. Por tanto, según el significado de este verbo, se exigirán o se comportará generalmente este verbo con complemento directo y con indirecto. Bien, estas son las oraciones atributivas y predicativas, pero luego las oraciones predicativas se subdividen en activas y pasivas. ¿Y por qué no las atributivas? Las atributivas siempre serán activas generalmente, por eso en nuestro esquema mental tenemos que pensar que las predicativas ahora, seguimos por aquí, se subdividen en activas y en pasivas. En próximos vídeos veremos la subdivisión dentro de las activas y la subdivisión dentro de las pasivas. Bien, las oraciones predicativas, como hemos dicho, son las que tenían el verbo que no fuera ni ser, ni estar, ni parecer. Fijémonos en los ejemplos. Dice, Antonio escribe cartas, se venden pisos. Antonio escribe cartas es una oración activa. ¿Por qué? Primero, el verbo está construido en activo. Recordaros,
El verbo pasivo se construye básicamente con el verbo ser más participio. Después, ¿quién hace la acción? La acción la hace Antonio. ¿Quién escribe cartas? Antonio. Si yo pongo en plural el sujeto y digo las niñas escriben cartas, me cambia el verbo. Por tanto, es una oración activa porque el sujeto realiza la acción del verbo. Si yo quisiera pasar la pasiva, serían las cartas son escritas por Antonio. Y ya sería una pasiva normal tal y como la conocemos, una pasiva que se llama propia. Pero hay otro tipo de pasivas también que estudiaremos más adelante, que son las pasivas reflejas, que se construyen con la marca de se más el verbo en activo, si os fijáis. Por tanto, tenemos oraciones activas en las predicativas y oraciones pasivas, como estas dos que hemos visto. Las oraciones pasivas, recordad, serán aquellas en las que el sujeto no realiza la acción, sino que la recibe. Antonio no hace nada, las cartas no hacen nada en esta oración para ser escritas, sino que las escribe Antonio. De igual manera, aquí diríamos los pisos son vendidos por quien sea, por X, ¿no? Nos inventamos aquí un complemento agente. Por tanto, vemos que el sujeto paciente no realiza ninguna acción, por tanto son pasivas. Bien, y por último quería hablaros de un tema que desarrollaremos también en otros vídeos y que son los verbos pseudocopulativos y los verbos ser, estar y parecer cuando funcionan como predicativos. Este es un tema muy complejo y por eso hemos decidido apartarlo en otro vídeo. Fijaros, volverse, ponerse, permanecer o seguir serían verbos que funcionarían como copulativos, es decir, como ser, estar y parecer más atributo. Por ejemplo, Ana se volvió loca. Esto sería una oración con un verbo pseudocopulativo más atributo. Y una oración, por ejemplo, que tuviera el verbo ser, estar o parecer como predicativo podría ser perfectamente estoy en Zaragoza. La diferencia, estoy en Zaragoza, de localización o estoy contenta de alegría. Estoy contenta sería atributo, en cambio, estoy en Zaragoza. En Zaragoza sería en Zaragoza complemento circunstancial de lugar, no atributo. Pero esto lo veremos más adelante. Bien, espero que os haya quedado un poco claro por lo menos esta clasificación y acordaros en nuestra web, unprofesor.com, tenéis los ejercicios. Ir practicando a ver qué tal sale y nos vemos en la siguiente clase.